Él es el padre Héctor Carvajal, un misionero claretiano que ha realizado su mayor labor en tierras chocuanas. La primera vez que pisó aquel territorio fue en el año 76, estando siempre en contacto con el pueblo afro e indígena en temas de territorio, medicina tradicional y la espiritualidad. Su ardua experiencia en la región lo ha permeado de conocimiento sobre las diversas costumbres y tradiciones que allí se practican. En nuestra muestra bíblica claretiana, ubicada en la parroquia Jesús Nazareno de la ciudad de Medellín, encontramos algunos elementos del pueblo embera, los cuales parecen tener muchas razones e importancia en la historia claretiana. Bueno, hay varias razones. La primera, que son los bastones que quedaron después de varios recorridos misioneros y que regalaron a varios misioneros. Y finalmente el padre Betancourt, que fue el último poseedor de los bastones, él se murió y dejó a esos bastones a la comunidad. Y la segunda, porque los bastones para el pueblo embera tienen una clave de interpretación que es historia de salvación y liberación, que es la misma clave con la que se interpreta la Biblia en general. Entonces, uniendo la historia de salvación del pueblo de Israel y del mundo cristiano, y uniéndola con la de los pueblos aborígenes, en este caso del pueblo embera, donde provienen estos bastones, ahí podemos encontrar una clave de interpretación común para la Biblia y para la vida de estos pueblos. Estos bastones son realizados rigurosamente y de forma un tanto mística, partiendo de la espiritualidad y la cosmovisión del pueblo embera. El proceso de elaboración de un bastón es largo. Antes de hacerlo, quien lo va a hacer ya primero lo ha concebido en su mente, la figura que necesita para que lo va a utilizar. Cuando ya se está tallando, simplemente lo que se hace es plasmar en el bastón la figura. Pero además de plasmar en el bastón la figura, se plasma la intencionalidad. Y un hecho que es muy importante, se planta el espíritu de lo que quiere hacer. El espíritu no solo como intencionalidad, sino el espíritu como una fuerza y una intencionalidad propia que llega a cobrar vida en el bastón. Ya cuando se concibe en el interior que hay absoluta claridad sobre qué se va a hacer y qué es lo que se quiere hacer con él, se va al monte en una época de luna llena. Se busca un árbol de madera fina, generalmente es de oquendo o de una especie de palma que llaman chonta. En esa luna llena va y se visita al árbol y se habla con él. Se le dice qué es lo que se va a hacer. En ese proceso de una luna hasta la otra luna llena, que es ya cuando se corta la madera, vuelve de nuevo el jaibaná o el que va a tallar el bastón por encargo de la jaibaná, corta el pedazo de rama que se necesita para hacer la figura. Y no es solo el acto mecánico de cortar la rama, sino establecer una comunicación, una común unión con el árbol, para que de ese árbol también salga una fuerza, el espíritu que se necesita para elaborar el bastón. Al cortar el pedazo de rama, el jaibaná ya se dirige con él a su rancho de la selva y empieza a tallarlo y a entonar unos cantos rituales. Ya cuando el bastón está terminado, el jaibaná monta lo que se llama una mesa. Montar mesa es organizar los elementos del ritual para hacerle un canto especial al bastón que se va a utilizar y ponerle el jai, ponerle el espíritu que ya antes ha sido concebido en la mente del que lo va a tallar.
Y al momento de ponerle el Jai y el espíritu, el Jaibaná acude a la ayuda de los otros bastones que tiene para que también comuniquen su espíritu y su fuerza. Acude a la ayuda espiritual de los maestros que ha tenido para que así entre todos se convierta no un acto individual de Jaibaná, sino que se convierte en un acto comunitario. La parte final del rito consiste en que el Jaibaná invita a toda la comunidad y le presenta el nuevo bastón que se le ha puesto el espíritu para ayudar a sanar, para proteger y para cuidar el territorio. La figura de los bastones depende del espíritu específicamente para el que se le ha puesto. Eso no importa el tamaño, si es grande o si es pequeño. Lo que importa en el fondo es la intencionalidad y el espíritu que se le ha puesto al bastón. La intencionalidad trasciende a una parte esencial de la elaboración. De allí nace su uso y su poder, y esta siempre se basará en la ley natural del bien y el mal, donde todo siempre se devuelve de forma multiplicada. Los bastones se utilizan con varios propósitos: para hacer limpieza del cuerpo, para quitar dolores, para quitar enfermedades, para quitar fiebres, para cuidar el territorio, para cuidar la casa, para cuidar al dueño de los bastones y su familia, y para quitar malos espíritus que pueden estar enfermando a la gente. Y en algunos casos, también cuando el corazón se pervierte y se pervierte la intencionalidad, hay quienes los utilizan para hacerle daño a los demás. Pero en esto de hacer el bien o hacer el daño, el Jaibaná que hace el bien o el daño tiene que tener una norma presente que está en todas las culturas de toda la humanidad y en todas las religiones. El bien o el mal que uno haga siempre se devuelven y se devuelven multiplicados. O sea que además del espíritu propio que tienen los bastones, es decir, su vida propia que es manejada por quien maneja los bastones, cuenta mucho también la intencionalidad que se tenga al trabajar con ellos. Cada bastón está elaborado con un propósito específico, logrando suplir aquellas necesidades que se tienen en el territorio o aquellas individuales. Por ello, su forma puede variar en zoomorfa o antropomorfa. El universo simbólico representa también el universo real y la interrelación de la gente del campo, en este caso de los Embera, pero también podemos hablarlo del mundo afro. Representa las distintas realidades que se viven, las emociones, los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Cuando se está en ritual, el universo simbólico, que es también real, lo simbólico pasa a ser parte de esa realidad y se acude a un ritual para armonizar la realidad que por distintas circunstancias se quiebra, se trastorna, y volverla a su estado de armonía y de equilibrio, para que desde el ritual, cuando se logra de nuevo la armonía y el equilibrio, llevar eso a la vida diaria. Y así, restablecido la armonía y el equilibrio, hay unas más sanas relaciones en la comunidad y un mejor y más adecuado manejo del territorio. Esa armonía y el equilibrio tienen que ver con las relaciones de la comunidad y con el mundo de los espíritus propios de cada territorio. Los espíritus entran a actuar con el territorio y con la comunidad, y en un ritual lo que se hace es pedirle a ese mundo de los espíritus que vuelvan a restablecer el orden que
por muchas circunstancias se rompen en la sociedad en Vera, como también se rompen por muchas circunstancias en nuestras sociedades, y hay muchos mecanismos para restablecer el orden que permita a las sociedades poder continuar su marcha normal. Uno de los mecanismos que utiliza el pueblo en Vera para restablecer el equilibrio roto en la sociedad es el manejo del mundo de los espíritus y los rituales que para ellos se hacen. Los bastones de poder no son un juego. Su realización y su uso lo define el padre Héctor como un acto de suma responsabilidad, y para ello hay que tener buen corazón y buen pensamiento. Pero, ¿puede una persona del común utilizar un bastón de poder? Las figuras inicialmente nacen en lo que nosotros llamaríamos un proceso de meditación. Es decir, sentarse a pensar cuál es la necesidad que se tiene, cómo se va a canalizar la ayuda para resolver esa necesidad y finalmente cuál es la figura que se necesita para vehicular esa ayuda que se necesita. Y de ahí, inicialmente, viene, si un bastón tiene figura zoomorfa, como este de oso que tengo en la mano, o tiene figura antropomorfa. Lo de la figura zoomorfa o antropomorfa corresponde a algo muy antiguo en todas las culturas. En todas las culturas uno encuentra tradiciones orales en que el hombre y la naturaleza interactuaban de una manera muy profunda y cercana. Se podía conversar con los animales, se podía conversar con las plantas como si fuéramos tú y yo aquí hablando. Y en ese intercambio de palabras, de conocimiento y de sabiduría se establecía una profunda relación con la naturaleza. Entonces los bastones llevan encarnado eso, una profunda relación con la naturaleza y con toda la vida que contiene. La naturaleza del mundo animal, que no es simplemente la animalidad, sino que interactúa con el ser humano y se comunica con él, y la naturaleza propia de hombres y mujeres que habitan un territorio, que se comunican entre sí y empiezan a interactuar en el compartir ese territorio, en el convivir con el territorio. Entonces de eso también depende la figura de los bastones. Si se necesita un bastón de figura animal es porque ese animal simbólicamente está representando algo muy importante para la vida y para el accionar diario de las comunidades. Por ejemplo, este es un bastón de oso. El oso representa el que recorre todo el territorio, pero en el caso particular es el que guía y protege a todos los animales del monte. Entonces, cuando en forma específica se utiliza un bastón de oso, se utiliza para varias cosas: para cuidar los animales del monte, para cuidar el territorio, para ayudar a sanarlo de aquellos espíritus que pretenden hacer daño al territorio y a la gente que vive en él. Y un bastón con figura antropomorfa, es decir, con figura de hombre o de mujer, representa a la gente que vive en el territorio, con sus distintos conocimientos y sabidurías propias que tiene la gente del territorio. El que sabe curar veneno de culebra, el que sabe pegar huesos, el que sabe cantar jai, es decir, cantarle a los espíritus para que vengan a ayudar a resolver algún problema, el que sabe recoger la tradición y transmitirla a los demás. Y entonces cuando se utiliza un bastón con figura antropomorfa, lo que se está haciendo es recoger la tradición heredada y depositarla en ese bastón.
para que con la ayuda de la tradición heredada que en ese momento se hace presente en el bastón por quien lo está manejando y por el mismo espíritu que el bastón porta, la tradición no se pierda y las comunidades estén recordando permanentemente lo que se llama la ley de origen, o sea, la ley de los ancestros. La ley de origen siempre está referida a un estado ideal en que convivían las comunidades entre sí y convivían con la naturaleza y el territorio. Es como para nosotros los 10 mandamientos, que para el caso del pueblo embera se dicen 2 cosas que se dicen y en una tercera que no se dice, pero resulta consecuencia de la anterior. Los mandamientos del mundo embera se reducen en 2. 1, tener siempre buen corazón. 2, tener siempre buen pensamiento. Cuando se tiene buen corazón y buen pensamiento, lo que sale de ahí son siempre buenas acciones, que eso termina transmitido en un código de ética que ayuda a que las comunidades puedan tener una mejor convivencia y una mejor armonía. Y cuando en un mismo bastón se combinan figuras antropomórficas y zoomorfas, eso está queriendo decir la conjunción de la naturaleza que se hace presente en un solo bastón. Digámoslo así, la espiritualidad animal que vive en un territorio que lo ama y lo respeta, y la espiritualidad del ser humano que vive en un territorio, lo ama y lo respeta y sabe convivir con él. Y así como en las distintas culturas se atribuyen poderes o atributos o cualidades específicas a un animal, cuando juntamos las 2 cosas quiere decir que hay un espíritu de comunión, que el ser humano no es algo aparte de la naturaleza, sino que la integra dentro de sí mismo. Igual puede haber bastones que no tienen aparentemente ninguna figura. El que no tengan figura no quiere decir que no tengan un poder ni ningún espíritu en particular. El que no tengan figura quiere decir posiblemente que puede tener todo lo que se necesita para un caso específico, porque la mente del que lo hizo así estaba. Entonces, no tener figura es algo impersonal que apunta a todas las situaciones personales adversas que se pueden resolver. El no tener figura puede en algunos casos tener incluso más poder que estos que sí la tienen. ¿Por qué? Una de las cosas que más vale en los bastones, además del espíritu propio que les es encarnado, que les es implantado, es la intencionalidad de quien lo maneja. Entonces, yo con un bastón con figura o sin figura, antropomorfa o zoomorfa, puede hacer todo el bien que quiera o todo el mal que quiera hacer, pero siempre con la responsabilidad de asumir las consecuencias de las acciones que se emprendan con ello. Por eso, para el mundo embera, en este caso específico, pero para todos los otros grupos étnicos que manejan de alguna manera bastones de poder, entre ellos los afros también, originalmente en África, el utilizar bastones es un acto de suma responsabilidad. Y quien los utiliza no puede ser una persona cualquiera. Para esto, ¿quién puede utilizar o quién no puede utilizar? Ante todo, hay que tener siempre buen corazón y buen pensamiento en la intencionalidad con la que se va a usar. Y estar acompañado de algunos signos. Por ejemplo, que desde pequeños o en la adolescencia o en algunos casos excepcionales
se tengan alguna capacidad profunda de percepción, que vea y que sienta cosas que en el mundo actual se interpretan como signos de esquizofrenia, pero en las culturas ancestrales se interpretan como signos y revelaciones, y una adecuada lectura de esos signos y revelaciones, acompañado de la sabiduría de los mayores, va indicando quién es el que puede portar un bastón y quién finalmente no debe hacerlo, porque su propio corazón, su propia mente y su propio espíritu no están preparados para manejar ese poder. Si un bastón de estos se mete a utilizarlo alguien que no tenga buen corazón y buen pensamiento, de pronto el bastón se cuida a sí mismo porque no ha sido programado para eso, y puede incluso llegarle a hacer daño a quien pretende manejarlo con intenciones torcidas. Conocer estos acontecimientos y relatos del pueblo embera, que desde nuestra vida misionera claretiana ha permeado nuestra historia, es abrir la mente. Podemos decir que el conocimiento de los bastones es una de las partes fundamentales para conocer la espiritualidad del pueblo embera, porque en esa espiritualidad, dentro de su cosmovisión y dentro de su historia, los distintos aconteceres que han tenido, está inscrita también una historia que es de salvación, cuando hay armonía y equilibrio, cuando se vive en respeto, cuando se valora, pero cuando se rompe esa armonía y ese equilibrio, entonces ya no es historia de salvación, sino de condenación. Y es donde vienen a jugar un papel importante los bastones, en cuanto que ayudan a que esa salvación se restablezca, es decir, que se vuelva a retomar la armonía y el equilibrio en la convivencia de la gente que vive en la comunidad y con el territorio, la convivencia de la gente con el territorio y con las plantas y con los animales. Igual eso trasladado al mundo occidental y al mundo cristiano, nosotros tenemos también muchos mecanismos por medio de los sacramentos y lo que llamamos acciones de misericordia y trabajar por la paz para restablecer la armonía y el equilibrio que se rompen ante todo por las ambiciones de poder y por el egoísmo. Entonces es importante conocer esa historia, pero no es lo único, es importante conocer otros hechos culturales, la forma de vida, la forma de pensamiento, la forma de relacionarse con el territorio, porque en todo eso podemos descubrir permanentemente salvación o condenación. Salvación cuando se es fiel a los principios éticos de la comunidad y la ley de origen, o condenación cuando se rompen esos principios. Y es lo que llamamos en psicología un arquetipo universal. En cualquier parte, en cualquier cultura, hay mecanismos como se restablecen la armonía y el equilibrio, y aquí tenemos uno de esos mecanismos.